De verdad ya no hay palabras para calificar a estos políticos de la secta. ¿Saben qué quieren ahora? Que se destituya al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. No miento. Incluso hubo votación hoy en el Senado y la mayoría de la secta, pues obviamente lo logró y le van a solicitar a la ONU que destituya a su funcionario. Que es de locos, de verdad es de locos. En lugar de reconocer el fenómeno, porque existe, sigue existiendo en México, lo que hacen ellos es descalificar a la persona que está poniendo el dedo en la llaga. Solo quiero recordarles que estas comunicaciones con las que el Comité contra la Desaparición Forzada llegó a la conclusión de que está ocurriendo algo muy grave en nuestro país, no se las alcanzó el presidente del comité. No, fue porque un colectivo de búsqueda de Guanajuato presionó a tal grado, llevó información, mucha información, sobre por lo menos 18 casos en donde se demuestra que esto sigue ocurriendo. Ahora les voy a leer lo que publicaron hoy en el Senado y les voy a dejar 2 videos del histriónico Noroña diciendo pendejadas y hay que desmentir a Noroña. Ahora verán, primero esto. Catalina Pérez Correa retuitea a la periodista Leti Robles de la Rosa. Ojalá fueran igual de diligentes en la búsqueda de personas desaparecidas, en la defensa de las mujeres buscadoras y en buscar la sanción de las autoridades cómplices en los delitos de desaparición forzada. Fue el Estado y sigue siendo. Y es el tuit de Leti Robles que compartió este escrito del Senado con 71 votos del oficialismo. Déjenme cierro esta. Con 71 votos del oficialismo, 28 votos en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Senado aprueba solicitar la destitución del funcionario de la ONU que abrió el proceso por desapariciones sistemáticas en México. Aquí el pronunciamiento del Senado. Miren. Dice Leti, dice la hoja, más bien, de lo que publicaron en el Senado. De acuerdo con el artículo 76 constitucional, la Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, por sus siglas en inglés, SED, Oliver de Fourvielle, quien en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias, estas son palabras del asqueroso sujeto Noroña, sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. Sostuvo que habían recibido información que, a su parecer, es fundada respecto a, y cito textualmente, que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. ¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de la Desaparición Forzada de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno, dice. En primer lugar, el informe final del comité no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desaparición forzada. No, sí lo contempla. De hecho, lo publicaron el día de ayer. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento sin sustento alguno de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que éstas son generalizadas y sistemáticas, cuando el Estado mexicano en su actual momento no realiza esta práctica infame. Le vamos a cerrar el hocico a Noroña re bien, ¿eh? Más aún, el citado funcionario no tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre de la comisión que preside, pues es un órgano colegiado que tiene perfectamente reglamentados sus procesos internos, y justo por el nivel de su responsabilidad y por la delicadeza del tema, debe ser absolutamente respetuoso de los procedimientos internos y la dignidad, así como de la soberanía de los pueblos y gobiernos integrantes de las Naciones Unidas. Aunque durante su mensaje pretendió argumentar el sustento legal de sus ligeras declaraciones
sobre lo que sucede en México, violentó el proceso interno de la comisión que preside y prejuzgó sin pruebas, aunque posteriormente sostuviera que no prejuzga y que solo buscaba tener coordinación y comunicación con México. Si bien lo antes expresado es solo una opinión a la que como persona tiene derecho a hacerla, en su condición de presidente del comité, ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y peor aún, que éstas se dan como una conducta sistemática, frívola, aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que solo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del comité aquí señalado. El gobierno que encabeza la miserable palurda presidenta del Estado mexicano, la tal Lady Repsamen, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada. Nuestro movimiento ha luchado, fíjense cómo meten a su pinche partido en esto, siempre contra la represión que desde el Estado mexicano llevaron a cabo gobiernos anteriores y a diferencia de ellos no hemos realizado un solo hecho de represión. No manchen, me dio risa. Es que me dio mucha risa, perdónenme. Es que sí, no han realizado un solo acto de represión. Y mucho menos de desaparición forzada. Van a ver que sí. El presidente de la SED de la ONU, Oliver de Fourviel, pasó por encima del procedimiento de la propia comisión y, como ya lo mencionamos, realizó con absoluta falsedad, temeridad e irresponsabilidad una acusación carente de sustento. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario? Francamente, su actitud nos obliga a presentar un recurso legal contra su conducta. Hijos de su madre, de verdad. ¡Qué fuerte! Sus aseveraciones y su ligereza son absolutamente injustificadas para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, por eso lo sigue negando, porque saben lo grave que es, que requieren ser tratados con toda seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Y la última hoja. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración en cualquier caso que la citada comisión plantee a nuestro país. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad al haber pasado por encima. Esto lo repitieron como 5 veces, ¿se dan cuenta? ¿Quién los enseñó a redactar? Por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria. Este pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Oliver Fourviel, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen. México es un país libre y soberano. Qué bien chingan con eso. En México manda el pueblo de México y nadie más, cuya máxima norma es nuestra Constitución. Pues que se salgan de la ONU, que no firmen los acuerdos. Este es el Estatuto de Roma. Está firmado en México desde 1980 y tantos, no sé. Si bien los tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito en el Concierto de las Naciones son respetados, no permitiremos que nuestra soberanía y nuestro marco legal sean violentados y por aseveraciones que rompen con nuestro marco constitucional y que nos obligan a proceder en consecuencia. ¡Qué bastardo es Fernández Noroña! Miren, adoctrinados, para que vean que su charro negro es un asqueroso mentiroso. Nada más por rápido. Esto ocurrió en el año 2023, un grupo de personas se manifestaron allá en Sinaloa, se manifestaron contra la Marina y le exigían al gusano José Rafael Ojeda Durán, jefe de sicarios de la Marina, la investigación y castigo a elementos de su cuerpo de sicarios responsables de las desapariciones forzadas en Villa Juárez, Nabolato, en ese año. Se plantaron primero en la Canasta, Culiacán, sobre las calles insurgentes. A las 10 de la mañana estarán en Palacio de Gobierno.
Este caso de Nabolato que mencionan es el que yo les digo, de un joven que fue detenido por la Marina y de hecho alcanzó a mandarle mensajes a su mamá diciendo que los había detenido la Marina, a él y a un compañero. Su compañero lo dejaron libre, pero él no apareció nunca. Es una desaparición forzada, ¿no? De cajón. Bueno, pero además, y esto se los digo porque resulta que ahora van a escuchar ustedes al histriónico Noroña, que por ahí critica a alguien que dice que confunde la desaparición por particulares con la desaparición forzada y que están tratando de confundir a la gente con esto. Pinche Noroña, de verdad, que lea lo que es la desaparición forzada, que lea, Noroña, que esta no es exclusivamente cometida por agentes del Estado, no nada más, no. Cuando los gobiernos son omisos, cuando los gobiernos, después de que tienen conocimiento de que, por ejemplo, el Cártel Jalisco desaparece personas y no hacen nada, en ese momento el Estado se vuelve corresponsable de desaparición forzada, porque saben que está ocurriendo. Cuando el gobierno no resuelve los casos, la desaparición forzada es un delito que no prescribe. Fíjense, nada más para que se den cuenta. Por ejemplo, el caso del hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Fue en los años 70. Hasta el día de hoy, su hijo no desaparece, el delito sigue vigente. Y estas son deudas de Estado. No es que porque se haya cometido en épocas de por allá de... ¿Quién estaba gobernando? Luis Echeverría, ¿no? No por eso Luis Echeverría tiene que aclararlo, no. El delito permanece en el tiempo y los responsables de aclarar toda desaparición forzada son los gobiernos en turno. La desaparición de Ayotzinapa es responsabilidad de Lady Repsamen, así como lo fue del delincuente López y del delincuente Peña, y de quien llegue si no lo resuelven. La desaparición forzada de 27 personas por parte de la Marina en Tamaulipas, que se cometió durante el sexenio del delincuente Peña, era responsabilidad de López resolverla. Y ahora es responsabilidad de Claudia Repsamen. Se vuelven cómplices. Fíjense lo que dice el Comité contra la Desaparición Forzada de lo que es la desaparición forzada. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por desaparición forzada, y aquí está lo interesante, lean, adoctrinados, y díganle esto al asqueroso sujeto Noroña: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, es decir, que el Estado permite que ocurran. Consentimiento del Estado, seguido después de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Esto, cuando dice aquí del ocultamiento, pues ya nada más el caso Ayotzinapa entra ahí y ya se chingaron. El gobierno de López siguió protegiendo a los guachos, ¿o no? Y si le buscáramos, lo vuelvo a repetir, lo he dicho en los últimos días, si le buscáramos, si se investigaran las decenas de miles de desapariciones en nuestro país, encontraríamos que en muchísimos casos, en miles de casos, hubo conocimiento, omisión, ocultamiento o hasta participación de policías estatales, policías municipales, guachos, marinos, Guardia Nacional. Sabemos que es así. El caso Teocaltiche es un caso de desaparición forzada. Detuvieron a 2 policías que a veces eran quienes llevaban a los jóvenes al rancho. ¿O no están detenidos 2 policías por eso? ¿Es desaparición forzada o no? ¿Cuándo se dio? En el sexenio pasado, en el del gusano. Es un asco, de verdad, un asco. Escuchen al asqueroso sujeto, el histriónico Noroña, el charro fuchsia de los adoctrinados. Muchas gracias, senadora presidenta. Está claro que quienes me han antecedido en el uso de la palabra no escucharon el documento que leí, nada, porque yo ahí planteo que el funcionario citado no respetó los procedimientos internos. Debería haber listado el tema de México, no estaba en el informe,
habló a título personal, no presentó ningún argumento, no hay un proceso abierto, y que en la población haya confusión entre desapariciones y desapariciones forzadas, lo entiendo. Pero que senadoras y senadoras tengan la desvergüenza de venir a confundir aquí ambos conceptos, me parece el colmo del absurdo. En los años 70, persiguiendo a Lucio Cabañas en la comunidad del Quemado, en la Sierra de Guerrero, 91 varones de 13 hasta adultos mayores fueron llevados a una cancha de básquetbol y luego fueron llevados a la Dirección Federal de Seguridad, al campo militar número 1, no aparecieron nunca más. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría, y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades, y sí vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandillas de criminales, cometieron delitos de lesa humanidad. Y en mi intervención, que tenga suficiente tiempo, les voy a refrescar la memoria, porque el senador Álvarez Lima me regaló este libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, y chorrea sangre, y tiene nombres, datos, fechas, personas que desde los años 70 fueron víctimas de desaparición forzada. Ya les daré su medicina con tiempo, compañeras y compañeros senadores de la oposición. Y claro que hablo a nombre, cuando estoy allá arriba, de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Gracias, senador. Informo a la Asamblea que tenemos. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña, y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplaude, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones, y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Gracias, senador. Honorable